en los abismos insondables, donde la luz nunca llega y los ecos de los antiguos reinos duermen, fue arrojado Tormenta, el poderoso y desterrado soberano, desterrado tras romper la maldición de los eternos y desafiar los pactos del mundo superior. Fue tragado por las aguas que lo arrojaron al lecho marino, allí donde los espíritus de sus ancestros, Kael-Har, susurraban en las corrientes. Con el tiempo, Tormenta comprendió que su destierro no sería el fin, sino el comienzo de una nueva era. Su sangre, poderosa y antigua, resonaba con el llamado del océano y las ruinas olvidadas de su linaje. Al explorar las profundidades, Tormenta encontró en la diosa Nayara, soberana de un reino abismal del hemisferio norte, una aliada reacia. Nayara, la diosa de las mareas oscuras, conocida por su poderosa y férrea lealtad a su gente, dudaba de Tormenta y de sus promesas de grandeza. Sin embargo, reconocía su ambición y su inmenso poder. Con el Leviatán y el Kraken de su lado, Tormenta le propuso una alianza. Juntos construirían un imperio que haría temblar las aguas y todos los reinos del mar. Al mando de Tormenta, criaturas abisales acudieron de todas las esquinas del océano, reconociendo en él la chispa de sus ancestros Jael-Har, quienes en otro tiempo habían gobernado esos dominios. Guiadas por su poder, bestias colosales y seres míticos comenzaron a excavar, mover y alzar los antiguos templos y palacios de coral y roca volcánica, levantando una ciudadela que resurgía del olvido. Nayara, aún desconfiada, observaba cómo Tormenta, con voluntad férrea y una determinación implacable, reunía a los seres del océano profundo y los transformaba en su ejército. Así, el imperio Kael-Har comenzaba a reconstruirse, y las sombras de sus templos crecían en la penumbra del océano, como testigos de la promesa de Tormenta. Una era de conquista, una era en la que los océanos serían de nuevo su dominio, y los imperios de la superficie su presa. Con el renacimiento de su dominio en las profundidades y la presencia del legendario Leviatán a su lado, Tormenta tomó una decisión. Su imperio no volvería a llevar el nombre de los Kael-Har, pues este nuevo reinado era algo más grande, más oscuro y vasto que cualquier otro que sus ancestros hubieran soñado. De pie sobre un acantilado submarino, con los templos recién restaurados extendiéndose como colosos de piedra y coral detrás de él, Tormenta levantó su tridente hacia las profundidades y proclamó un nuevo nombre: el Imperio del Leviatán. Este nombre, inspirado en la colosal criatura que ahora le servía, representaba el poder incontenible y el dominio indiscutible que él impondría sobre todos los mares. Desde el Leviatán mismo hasta el Kraken y las sirenas oscuras, cada criatura abisal juró lealtad bajo la promesa de que juntos, bajo el estandarte del imperio del Leviatán, gobernarían cada rincón del océano. El imperio del Leviatán no solo sería un reino de piedra y coral, sino una fuerza temida por todos, desde los marineros en la superficie hasta los dioses antiguos que aún permanecían ocultos en las profundidades. Desde las sombras de su trono en el imperio del Leviatán, Tormenta comenzó a trazar su plan de venganza contra el capitán Rawlins, el mismo hombre que había profanado la isla del silencio y desencadenado su destierro. La furia y el ansia de recuperar aquello que le habían arrebatado lo consumían. Pero su ambición no se detendría en regresar a la isla. Había vislumbrado un objetivo mayor. Para Tormenta, conquistar los océanos era apenas el primer paso. Con el Leviatán, el Kraken y un ejército de criaturas abisales, tenía en sus manos el poder para someter cualquier rincón de los mares. En su mente, veía las flotas y reinos de la superficie arrodillándose, los océanos bajo su mandato y cada criatura marina sometida a su imperio.
Aún así, el verdadero símbolo de su victoria sería la recuperación de la Isla del Silencio. Allí, en aquel paraje prohibido, se encontraba el Cogen, la legendaria sustancia perlada capaz de otorgar la inmortalidad a quien la poseyera. Tormenta sabía que el Cogen era la clave para llevar su dominio más allá de las aguas. Con esa perla inmortal, podría formar un ejército terrestre tan poderoso y duradero que ningún imperio sobre la tierra podría desafiarlo. Para ello, empezó a preparar a sus sirenas oscuras, enviándolas a recolectar información sobre el paradero del Lamento de los Mares, el navío de Rawlins, y a corromper a las criaturas de otros reinos marítimos para unirse a su causa. El eco de su ambición creció bajo las olas. La Isla del Silencio volvería a ser suya, y con ella dominaría tanto los océanos como la tierra misma, convirtiéndose en el amo absoluto de ambos mundos. Las 3 sirenas oscuras, elegidas por Tormenta para la misión, se deslizaron silenciosas en las profundidades, dejando atrás el refugio seguro del imperio del Leviatán. Sus cuerpos sinuosos, de piel pálida y ojos sin pupilas, brillaban en la penumbra marina, reflejando un destello ominoso mientras se acercaban a la legendaria Isla del Silencio. Al cruzar hacia las aguas de la isla, una advertencia silenciosa del poder antiguo que aún residía en aquel lugar prohibido. La leyenda de la isla aún causaba temor, incluso entre las criaturas de los abismos, pero la lealtad hacia Tormenta era inquebrantable, y su mandato claro. Guiándose por el rastro de magia y muerte que flotaba en la región, las sirenas avanzaron hasta divisar la imponente figura de un barco a la deriva. Era el Lamento de los Mares, con las velas raídas y cubierto de algas y crustáceos. Un navío que parecía haber sido consumido por el olvido y la oscuridad misma. Las 3 sirenas se miraron con una mezcla de respeto y desdén hacia el cascarón vacío del barco que una vez había llevado a Rawlins a profanar la isla. Este era el primer paso para atraer al capitán hacia la trampa que Tormenta le tenía preparada. Con sus voces hipnóticas, comenzaron a cantar una melodía oscura que resonaba en las profundidades, envolviendo el barco en una atmósfera de susurros y lamentos antiguos. Sabían que el canto de las sirenas tenía un poder irresistible, uno que podría atravesar hasta la mente más endurecida, y confiaban en que, dondequiera que estuviera Rawlins, escucharía aquel llamado que lo llevaría de regreso al mar y, en última instancia, a Tormenta. Las aguas alrededor del Lamento de los Mares se tornaron aún más densas y frías, mientras las sirenas esperaban que el capitán respondiera, sintiendo que su presencia pronto se aproximaría. Después de la feroz batalla en la Isla del Silencio, el Lamento de los Mares, que en otros tiempos había desafiado tormentas y leyendas, quedó reducido a una sombra de lo que fue. Durante la contienda, Tormenta desató su furia en forma de tempestades que azotaron el barco con una fuerza imparable. Vientos huracanados y relámpagos que dividían el cielo y el mar en un espectáculo apocalíptico. La ira de Tormenta había sido tal que el océano mismo pareció querer devorar el navío inglés, hasta que finalmente se quebró, hundiéndose con un eco de derrota en las aguas abisales. Rawlins y su tripulación, maltrechos y al borde de la muerte, lograron escapar antes de que el barco fuera reclamado por las profundidades. Vagaron a la deriva, a merced del océano, sin rumbo y sin esperanza. Días después, un barco comerciante español los halló en su precaria condición, rescatándolos del océano implacable. Aquella nave, bajo la protección de la Corona de Castilla, llevaba mercancías entre la península y las Américas,
y fue, para Rawlins y sus hombres, un inesperado salvavidas. El capitán Rawlins, con su espíritu y su orgullo heridos, fue llevado de regreso a España. Allí, gracias a su ingenio y a ciertos contactos en la corte, logró obtener el favor de la reina Isabel de Castilla, quien, reconociendo sus habilidades náuticas y su experiencia en alta mar, le concedió el indulto y la libertad. Sin embargo, ni siquiera la indulgencia de la corona castellana pudo borrar de su mente los horrores de aquella batalla contra Tormenta, ni el peso del secreto que había jurado proteger. Desde entonces, Rawlins había vuelto a Inglaterra, donde intentaba recuperar su vida, aunque atormentado por el espectro de su antiguo adversario. Sin saberlo, el vínculo con Tormenta aún lo acechaba, pues el monarca abisal había trazado ya el inicio de su venganza. Ahora, con las sirenas explorando las profundidades donde yacía el lamento de los mares, Tormenta buscaba retomar lo que le habían arrebatado en el pasado y cobrar la deuda que tenía con el capitán que se atrevió a desafiarlo. Una noche sombría y cargada de presagios, cuando la luna apenas lograba atravesar las nubes espesas sobre Inglaterra, el eco de un canto ancestral resonó en las profundidades. Las sirenas, guiadas por Tormenta, entonaron un hechizo oscuro, un lamento que vibró por debajo del océano y cruzó distancias imposibles, llegando a oídos que alguna vez fueron leales al capitán Rawlins. Allí estaban ellos, dispersos por tabernas y callejones húmedos, relegados a la miseria y ahogados en el olvido. Cada miembro de la antigua tripulación del lamento de los mares, desterrado de su propio valor, había pasado años sumido en el alcohol y el pesar, sin el propósito que alguna vez les infundió el mar. Se convirtieron en sombras, viviendo entre peleas y copas rotas, maldiciendo el día en que embarcaron con Rawlins. Pero cuando las sirenas cantaron, el embrujo los tocó en lo más profundo. Una sensación familiar los despertó del letargo, como si un llamado oculto en el fondo de sus almas cobrara vida. Los sonidos del mar y el crujir del viejo navío parecieron retumbar en sus mentes. Aquello que habían perdido en las aguas, una conexión oculta con el lamento de los mares, comenzaba a revivir. La resonancia del canto abisal de las sirenas era poderosa y susurraba a sus corazones un lenguaje olvidado. Un marinero llamado Pierce, antaño timonel y ahora un borracho olvidado por la sociedad, fue el primero en reaccionar. Se levantó bruscamente de la taberna, mirando en todas direcciones, sintiendo como si olas invisibles golpearan su conciencia. Otros comenzaron a sentirlo también, una punzada en el pecho y una sed de propósito que habían perdido hacía años. Algunos cayeron de rodillas en el barro, murmurando palabras incomprensibles, con los ojos llenos de terror y devoción, como si de alguna manera entendieran que el mar les reclamaba una vez más. La conexión con el lamento de los mares, el navío que los había formado y destruido, regresaba a ellos. La leyenda del navío y su maldición cobraba vida nuevamente. Las sirenas, desde los rincones oscuros del océano, sonrieron al ver cómo el hechizo surte efecto. Cada canto, cada palabra, era un hilo que entretejía el destino de estos hombres. No sabían aún que sus vidas ya no les pertenecían, sino que ahora respondían al llamado de Tormenta, su nuevo rey de los abismos.